en zonas rurales y se Listo. dedicaron a labores artesanales y agrícolas. Em, si antes de la independencia, digamos digamos, la foto que ustedes ven abajo es Bogotá, pero Bogotá de hace mucho tiempo. Bogotá hoy en día es ya lo más, es impresionante lo que ha crecido Bogotá, a diferencia de la historia como era. Bogotá era un pueblo pequeño, era como por decir, no sé, de pronto Zipaquirá, Pacatativá, Tenjo, los que hayan visitado los pueblitos, eran más o menos algo así de grande Bogotá. Y la mayor cantidad de personas vivían en rural, o sea, vivían en sus fincas, Hola. en sus territorios. Y a diferencia de lo que hoy sucede en el país, que ya las ciudades están masificando con las poblaciones que vienen del campo, en ese entonces era al revés, no había tantas ciudades así densamente pobladas, sino que la mayoría de personas vivían en el campo. ¿Por qué? Porque pues ahí se daba el tema económico, ahí se cultivaba, ahí se creaban artesanías como por ejemplo vasijas, telas, había bastante actividad en el campo, por lo que en los centros urbanos, como por decirlo Bogotá, pues no había una cantidad tan significativa de personas como lo hay hoy en día. Hoy en día Bogotá está más o menos alrededor de las 8 millones de personas, pero en aquel entonces llegaba, si al caso, a los 2.000, 3.000 personas, no era muy, muy grande. Entonces, eh, durante la independencia, pues fue pequeña los centros poblados y pues después de la independencia seguimos teniendo poblaciones pequeñas en ciudades porque pues la actividad agrícola y económica era en el campo. Bueno, Emanuel, continúa. Bogotá continuó siendo la ciudad más importante del país, ya que allí se encontraban las sedes principales del gobierno, además de los centros educativos. Bueno, cuando se dio el tema de la independencia, pues Bogotá pasó a ser una ciudad donde se centraba, pues estaba el presidente, estaban sus consejeros, lo que hoy vemos. ¿Se acuerdan cuando veíamos el poder político de Colombia? ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Sí, señor. Sí, señor. ¿Se acuerdan que dijimos que Bogotá es un distrito especial por el tema de que aquí se encuentra, vive el presidente, está el Senado, está el Congreso, está la alcaldía? Y pues tiene sentido, porque es que Bogotá, antes de la independencia, Bogotá era la sede del virrey, que era como el representante del rey de España. O sea, cuando el rey de España venía, en realidad nunca vino, pero si en dado caso él hubiera venido, pues el que tenía que darle cuentas era el virrey, que habitaba aquí en ese entonces se llamaba Santa Fe de Bogotá, no solamente Bogotá, era Santa Fe de Bogotá. Em, entonces, cuando ocurrió ya el tema de la independencia y la Nueva Granada, pues pasó Bogotá a ser una sede principal por el tema de que allí habitaba el gobierno. Ahí se administraba casi todas las reformas del país y pues también estaba, obviamente, las mejores clases, tanto económicas como políticas. Entonces, por eso Bogotá se convirtió en una sede tan importante. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe. Listo, Diego, señor. Profe, pero en esos tiempos hubo otro gobernador. ¿Gobernadores? Sí, así. Sí, claro, ya había un representante por cada departamento, se podría decir un gobernador. Acuérdense que en el mapa que vimos al principio, espérense, lo muestro, aquí se ve la división que tenía, o sea, Ah, cada territorio tenía su representante, podríamos denominar un gobernador, y pues obviamente participaba en la sede principal en Bogotá, ¿listo? Emanuel, ayúdame bueno. con la última, por favor. Y acabamos. Tres ciudades que habían sido importantes durante la independencia perdieron relevancia: Cartagena, Tunja. Popayán. Listo. ¿Alguien me puede decir por qué son importantes esas ciudades? No sé. ¿O por qué eran importantes? ¿No les suena?
Nada, nada, y eso que estamos en el mes de las fiestas patrias. Nada, No. listo. ¿Qué pasó en ese entonces? Cuando estaba la época de la independencia, Simón Bolívar, bueno, todo eso, eh, Cartagena pues fue la primera ciudad que se declaró ya independiente del Imperio Español. Desde ahí empezó ya la expansión de pues pacificación de los colonos españoles, o sea, trataron de expulsar Tunja. Recordemos que Tunja fue una sede donde estaba el ejército de Simón Bolívar. Nomás la batalla de Boyacá fue cerca a Tunja, si sean los que han ido a Tunja, el puente de Boyacá queda como a media hora, una hora de Tunja. Entonces fue cerca ahí porque la mayor cantidad de, pues, de patriotas que había en ese entonces era en Tunja, o sea, Tunja se convirtió en una sede donde Simón Bolívar planificó muchas de las batallas que hoy en día pues son historia, la batalla de Boyacá, la del Pantano de Vargas. Entonces hay muchas historias en torno a Tunja, porque Tunja es una ciudad donde inició Simón Bolívar su expansión hacia el resto de lo que hoy se conoce como Latinoamérica. Y Popayán también fue una ciudad muy participante en el tema de la independencia, fue una sede también de los militares que participaron en la independencia. Es más, Popayán iba a ser la capital de Colombia en vez de Bogotá, por el tema de que Popayán pues tenía también la infraestructura y tenía también una ubicación estratégica para poder maniobrar los ejércitos, etcétera, etcétera. Los que tengan la oportunidad de ir a alguna de estas ciudades, pues los invito, tienen una gran zona histórica y pues por ahí ando Simón Bolívar y muchos otros. ¿Claros hasta ahí? Profesor, pero profe, pero Tuján sigue en Colombia, ¿no? Señor, Diego. Tuján aún sigue en Colombia, ¿no? Sí. ¿Cuál es la capital de Boyacá? La capital de Boyacá, ¿Es Tunja? Cartagena. No. Uy, ojo, allá tenemos que ¡Tunja! empezar a Lo repasar las acaban de capitales. decir y dice Cartagena. O sea, si Boyacá tiene mar, se podría decir que es Cartagena, pero Boyacá no tiene mar. ¿Listo? Entonces, Tunja, ¿vale? Tunja es la capital de Boyacá. Entonces, claro, hasta ahí el tema ya histórico que hemos hecho, el trasfondo histórico que hay. Bueno, Sí, señor. Sí, señor. perfecto. Ya es para finalizar en la parte económica. Esto es como lo más fácil de lo que ya hemos visto. Profe, yo quiero leer, yo quiero leer. Ya tengo la palabra. Yo quiero leer. En la parte de arriba, si ustedes se dan cuenta, es una de las primeras monedas que hubo en la República de la Nueva Granada. Así se hacían las moneditas antes. Hoy en día pues ya se usan máquinas y eso, pero antes tocaba manual. Yo ya estoy haciendo una. Una palanquita para poderlas hacer. ¿Listo? Entonces, por allá, Juan José, ayúdame a leer la primera. Bueno, Durante su auge, los problemas financieros eran constantes, así que se incentivó la inversión extranjera, la inmigración de otros territorios. Listo, déjala ahí. Entonces, ¿qué pasó también durante los primeros años de la República de la Nueva Granada? Resulta que pues había bastantes deudas porque pues, nosotros no habíamos como tal todavía mantenido una economía estable, sino porque como hasta ahora estábamos comenzando, pues era un poco precaria la situación financiera por el tema de que los recursos que se extraían y que se lograban vender a otros países, pues no alcanzaban para el sostenimiento interno del país. Digamos que Colombia necesitaba hacer reformas de vías, reformas agrícolas, reformas también sociales y pues no se podía realizar ese tipo de reformas sin un sustento económico que pues posibilitara, fundamentara esa reforma.
Un ejemplo, o sea, si mandaron una reforma de hacer colegios públicos en todo el territorio, tenía que el Estado garantizar ese dinero y el funcionamiento, y pues si no existía ese funcionamiento, pues ese dinero, perdón, pues la reforma pues no iba a funcionar de mucho. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hizo? Es un ejemplo, se le empezó a decir a Estados Unidos, a Europa, y nosotros ya somos independientes, queremos que nos compren tal cosa, o queremos que ustedes traigan una empresa aquí para poder incentivar el empleo y mejorar la economía del país. Entonces empezaron a traer inversión extranjera, inversión de otros países, para poder sustentar las reformas que necesitaba ese territorio. Y obviamente también que pues incentivar la migración de otros países, como por decir, no sé, un ejemplo básicamente, decirle a un alemán que viniera a vivir aquí porque pues aquí le íbamos a dar comida y todo, y él a cambio pues aportaba en el tema de industria o aportaba en el tema de impuestos. Entonces era algo muy parecido a eso. ¿Listo? Por allá, Sí, señor. Alison, ayúdame con la segunda, por favor. Yo. Sí, señor. La esclavitud de afrodescendiente e indígenas terminó. Muchos de ellos fueron liberados durante las guerras de independencia. Esto es algo importante de mencionar. Antes de la independencia de América, porque no solamente fue de la Nueva Granada, sino fue de América, muchas poblaciones de indígenas y afrodescendientes pues eran esclavizados, eran esclavos de los terratenientes españoles. Eh, Durante las guerras de independencia, pues Simón Bolívar también en su momento dijo que persona que pues peleara en su bando, pues se ganaba su libertad. O sea, un afrodescendiente podía divinamente eh, acogerse a esta norma y pues una vez que ya se terminó la independencia, pues quedaba libre. Ya después se vinieron reformas donde ya estaba prohibida la esclavitud, donde ya no era viable pues esclavizar las diversas poblaciones, sino que ya pues se debía hablar de sueldo. O sea, si yo quería que alguien me trabajara en mi terreno, tenía que pues pagarle un sueldo, pagarle de alguna manera. Entonces ya la esclavitud fue abolida. Bueno, em, siguiente, por favor, por allá, listo. Jefe, yo quiero. Ya te doy la palabra. Algunas constituciones reconocieron la libertad de cultos, pero la Iglesia Católica continuó siendo la religión principal de la República. Listo. Como les había dicho, habían ya hecho una reforma en donde la iglesia no tenía tanto poder como lo tenía en su momento, sino que lo único que se dijo fue que estaba permitida aplicar, o sea, era permitido pues preservarla, pero pues había libertad de culto, como veíamos en las religiones, digamos, yo podía ser musulmán, yo podía ser judío, yo podía ser, no sé, budista, y no tendría ningún tipo de problema si yo pues me acogía a otro tipo de religión, porque pues ya estaba permitido hacerlo, cuando antes no. Antes pues si uno decía, no, es que yo soy musulmán, entonces pues era fuertemente castigado porque pues el poder lo tenía la Iglesia Católica. Pero ya cuando llegó la reforma pues había libertad de culto, pero pues la religión oficial siempre pues va a ser la católica, aunque pues ya no con el poder que tenía antes. Por eso vemos que los templos Ay, católicos pues son mucho más grandes y tienen mucha mejor pues financiación, por decirlo de una manera, porque pues sigue siendo la religión oficial de Colombia. ¿Listo? Y por último, por allá, Diego. ya voy, profe, espera un momento, ya, espera aquí. Aparecen los primeros partidos políticos, conservador y liberal. Listo. Esto ya es tema de otra clase. Cuando ya se da el proceso político de adaptación que teníamos, aparecen ya los partidos políticos. ¿Qué es un partido político? O sea, es un grupo de personas que se reúnen bajo un nombre siguiendo cierta ideología.
Entonces, un ejemplo, nosotros nos reunimos porque queremos que la gente tome leche de cabra en vez de vaca. Y hay otro grupo que dice, no, nosotros queremos que tomen leche de vaca en vez de cabra. Entonces, eso ya se consideraba un partido político que iba en pro de mejorar las condiciones de pues ciertos sectores del país. Y los más viejos que todavía existen hoy es el conservador y el liberal, que el conservador es el partido que es como una banderita azul y el liberal una bandera roja. Entonces todavía existen, aunque ya no tienen la fuerza que antes tenían, pero todavía existen, todavía están actualmente. Pero eso ya es tema de otra clase, que es cuando vamos a ver ya la violencia bipartidista, que es cuando estos dos partidos empiezan ya a irse a otros niveles. Bueno, muchachos, quiero preguntarles, ¿hay inquietudes, sugerencias, preguntas? No, señor. ¿Todo claro? No, señor profe. Sí, señor. Listo. Hoy vamos a ir suave porque pues vamos a ir agarrando el ritmo otra vez. Entonces el día de mañana yo ya los espero muy cumplido a las 8 de la mañana con el horario normal como les acabo de mostrar. La diferencia es que ya mañana empezamos la primera sesión de informática. Ahorita les envío el pantallazo al grupo para que lo guarden en sus teléfonos o lo transcriban en su cuaderno. Y nada, espero verlos mañana. Por ahora, pues tareita no les voy a dejar porque este tema es un poco extenso, entonces hay que agregarlo por partes. Bueno, Profe, y también yo, es que yo le iba a decir, pues yo como estoy acá, no estoy en la casa, pues yo no tengo los cuadernos, entonces a mí me toca escribir en las hojitas y pues yo puedo pegar las hojas en los cuadernos. sí, o sea, tú puedes tener tus apuntes ahí como tú quieras. La idea es que lleves un registro de lo que vimos eh, y pues la idea es no perder ese hábito de escribir en cuadernos, en hojitas, porque me pasa con bachillerato que se acostumbraron es a que uno todo les diga, todo les envíe, pero no están escribiendo nada. Entonces se pierde la habilidad. Ustedes no lo ven, pero se pierde la habilidad de escribir. O sea, ya uno escribe dos palabras y ya le duele la mano o ya no escribe la letra de la mejor manera. Entonces la idea es que mantengan ese hábito también de tomar apuntes. Bueno, Ah, bueno, eh, bueno. muchachos, ¿más preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. Listo, entonces no queda más que agradecerles muchachos. Hola. Mañana nos veremos nuevamente. Repasen, por favor, repasen bastante los temas, revisen los videos, revisen sus apuntes Profe, para que pues, ahorita, tengamos vacíos. ahorita nos toca volvernos a conectar. No, el trato fue que usábamos la sesión de OLE para terminar la sesión de sociales. Ah, bueno. Entonces, el lunes sí ya común y corriente hacemos OLE. Lo que pasa es que hoy es un día un poco raro por el tema de que pues tuvimos reunión temprano nosotros y pues ustedes quedaron como ya muy encima de las clases. Entonces, vamos empezando, igual es el primer día, tranquilos. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta las condiciones que ya tenemos, ¿listo? Entonces, ojo con la puntualidad, la asistencia, la entrega de tareas y por favor, seamos responsables y verá que nos va a ir bien. Muchachos, no siendo más, muchas gracias por su tiempo y nos vemos entonces el día de mañana. Bueno, Bueno, profe. listo, Profe. muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Chao. Bueno, profe, chao.